aunque el mar esté embravecido. La fe me sostendrá, esperaré hasta el final, confiando en tus palabras, esperaré hasta el final, confiando en tus palabras, como ancla del alma me ha dado la esperanza para esperar en todas tus promesas. Aunque el mar esté embravecido, la fe me sostendrá, te esperaré hasta el final, confiando en tus palabras, te esperaré hasta el final, confiando en tus palabras. Amado, debemos permanecer firmes y fieles a Dios, con la misma confianza del principio. Debemos seguir hasta el final. ¡Aleluya! Así está escrito para nosotros. Obedezcamos la fe, peleemos la buena batalla. Te esperaré hasta el final, confiando en tus palabras. Te esperaré hasta el final, confiando en tus palabras. Gracias, Jesús, por ocupar mi lugar. Allá en la cruz moriste por mí. Esa copa amarga también me viste y dijiste no lo que yo quiero, sino lo que tú me dio. Gracias, Jesús, por ocupar mi lugar. Allá en la cruz moriste por mí. Esa copa amarga también me viste y dijiste no lo que yo quiero, sino lo que tú me dio. Un resultado puedo ver, es que me encuentro en el cielo con él que murió por mí. La muerte no pudo retenerle y Dios le exaltó y a mí con él. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Señor. Un resultado puedo ver, es que me encuentro en el cielo con él que murió por mí. La muerte no pudo retenerle y Dios le exaltó y a mí con él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por este día que nos da, que podemos reunirnos, alabar tu nombre, hacer un culto para Dios. Eso es lo que hemos venido a hacer, por eso siempre tenemos que tener presente. Venimos a la iglesia a cantar a Dios, venimos a la iglesia a adorar a Dios, venimos a la iglesia a hablar con Dios y venimos a la iglesia a escuchar a Dios. Ese es el fin del culto a Dios. Así que cada vez que usted piense
en venir a la iglesia, piense que viene a hacer esas tres cosas. Un culto para Dios. Entonces ya las cosas se ven de otra manera y desde otro punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede llegar a ser el culto como una costumbre, nada más la costumbre de ir al culto, y cuando ya se tiene el culto por una costumbre, ya es como que pierde el sabor y el sentido del por qué venimos. Por eso es que tenemos que reconsiderar y pensar bien. Venimos al culto, voy a ir a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a hablar con Dios y voy a escuchar a Dios. Entonces usted ya sabe lo que viene a hacer. Gloria al Señor. Saludo a los hermanos del otro lado del canal, Dios los bendiga. Siempre serán bienvenidos a participar con nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Gloria al Señor. Habacuc, capítulo 2. Malaquías, Zacarías, Ageo, alguien más y Habacuc. Habacuc, capítulo 2, siempre recordamos, hay un índice en el principio de la Biblia, donde hay libros difíciles de encontrar, pero que si nosotros vamos ahí al índice, ahí nos dice en la página que está y rápidamente vamos a llegar a ese lugar. Libro de Habacuc, capítulo 2, vamos a leer el verso 4 y dice así la palabra del Señor. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por darnos este día, Señor, para que hagamos culto a ti. Por eso nos reunimos, para hacer un culto a tu nombre, Señor, habiendo alabado, adorado, orado, y ahora estamos dispuestos, Señor, como un solo hombre a oír lo que tu Espíritu Santo ha de hablar, Señor, en la iglesia, y lo que tu Espíritu ha de hacer notorio en nuestros corazones. Somos tuyos. Somos todos nosotros obra de tus manos, hechura de tus manos, Señor. Por eso estamos delante de ti. Rogamos que el poder de tu palabra haga esa operación en nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo nos inunde, nos envuelva, nos ilumine y nos hagas entender las cosas que nosotros no entendemos ni sabemos. Porque eres tú el que abre los ojos al ciego para que vea. Eres tú el que cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Y eres tú el que escribe en la mente y en el corazón. Por eso, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Y aquí estamos, mi amado Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio de todas las cosas. Reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Se abran los ojos de nuestro entendimiento y en esta noche nos regocijemos en tu palabra por tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, lo sacaron a Dios de sus noticias porque Dios no condice con la forma de vida que ellos quieren vivir, entonces no quieren tener a Dios en sus noticias. Y el no tener a Dios en sus noticias es quitar el bien, porque
El que hace notorio el bien y el mal es Dios. Dios creó al hombre, formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, se desvió, pero es Dios el creador del hombre. Por lo tanto, es Dios el que tiene la correcta manera de vivir, de cómo debe de vivir el hombre para que le vaya bien. Es como un lavarropa, no cualquiera hace un lavarropa, un ingeniero proyecta un lavarropa de tanta estatura, altura y todas las cosas, y luego dice cuánta agua tiene que llevar ese lavarropa, porque él es el que lo construyó y sabe hasta dónde va a soportar. Si nosotros le ponemos más carga al lavarropa del que tiene que tener y más agua al lavarropa del que tiene que llevar, entonces ese lavarropa no va a durar mucho, va a empezar a fallar. Porque si tiene para soportar el peso de 4 kilos y nosotros le ponemos 10 kilos de ropa y le ponemos, entonces hay un esfuerzo que no debería hacer y eso lo lleva a romperse. Entonces la persona puede decir, este lavarropa es malo. No es que es malo, es que no te fijaste cómo es lo que el fabricante dice de lo que tiene que llevar. Entonces el cuerpo, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios formó el cuerpo, formó al hombre a su imagen y Dios sabe hasta dónde y qué es lo que puede soportar nuestro cuerpo. Por eso Él es el que tiene las instrucciones y las instrucciones para que nuestro cuerpo pueda avanzar y pueda llegar, lo dejó en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el instructivo perfecto para una vida perfecta que hemos recibido a fin de que sepamos cómo manejar nosotros este lavarropa, diríamos así, este cuerpo. Si nosotros metemos en el cuerpo lo que Dios dice que no hay que meterle, entonces la destrucción va a ser inminente del cuerpo. ¿Por qué? Porque le metemos lo que no deberíamos de ponerle. Entonces, ¿quién tiene la instrucción correcta? Dios. ¿Y quién es el que hace a la persona recta? Dios. Y nosotros miramos aquí, aquel cuya alma no es recta. ¿Y qué pensaba este hombre cuya alma no es recta? Que no aprobaba tener a Dios en sus noticias. Que lo que dice Dios, no me importa lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Yo voy a hacer como yo siento. Entonces, haciendo como se siente y no como el instructor, aquel que creó al hombre, mandó que haga, entonces, haciendo como se siente, entonces se va a un lugar terrible y horrible. Todo aquello que no aprobaron tener en cuenta a Dios, nosotros hemos estado viendo a dónde fueron cayendo. Fueron cayendo de la adoración al hombre, la adoración a las aves, la adoración a los cuadrúpedos, la adoración a los reptiles. Empezaron a caer, porque cuando se saca a Dios de la noticia, empieza a caer la persona. Es decir, empieza a ingresar en la vida de la persona cosas que nunca estuvieron. Y le suben al pensamiento que nunca estuvieron. Y empieza a hacer cosas que nunca estuvieron. Es como aquel que el espíritu malo salió del hombre y cuando vuelve, ¿a quién llama? 7 peores que él. ¿Y cómo son las obras de ese hombre? Peores que la que hacía antes. Peores. Bueno, así es el que se va alejando de Dios. Su obra empieza a ser cada vez peor y cada vez peor. Es decir, más injustas. Entonces acá dice, es aquí aquel cuya alma no es recta, que no tiene en cuenta a Dios, no le importa lo que dice Dios, desaprueba a Dios en sus noticias, no quiere saber nada de Él. Aquel cuya alma no es recta, ¿cómo llegó a no ser recta? Justamente de esa manera, desechando a Dios. Los caminos se ensucian. Anda por camino sucio y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Su forma de vida, mala vida, malas acciones, malas palabras, malas actitudes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con lo único que puede limpiar y hacer que cambie de conducta, con la palabra de Dios. No hay otra cosa. Vaya al psicólogo si quiere. Según sus pensamientos humanos le van a imponer sus pensamientos. Pero vaya a Dios y Dios va a hacer de usted un hombre recto y justo. Porque la palabra lleva a eso al hombre que cree,
Por eso nosotros miramos, ¿quién es el que va a vivir por fe? Dice el justo. ¿Y cómo es que este hombre llegó a esa posición de justo? No decimos enteramente justo, pero estaba yendo en una posición de justicia. ¿Qué lo llevaba a eso? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va perfeccionando la vida. Entonces, ¿cómo es que este hombre lo llama justo? Bueno, por su fe vivirá. Su fe en Dios lo llevó a intentar obedecer todas las reglas, las maneras que Dios dice, y la regla, la manera y los mandamientos y la forma que Dios dice va formando a un hombre justo. Lo va formando, lo va haciendo. Esta fe es una cosa, la fe, el don de la fe dado a nosotros es otra, pero nosotros estamos acá en el libro de Habacuc donde dice el justo por su fe, él creyó, le creyó a Dios e intenta hacer la obra de Dios, la palabra de Dios, cumplir con Dios y eso le va dando una forma. La palabra de Dios va dando forma al creyente, al que le cree a Dios lo va formando. La palabra de Dios, por ejemplo, los evangelios, es justamente el molde donde los hombres que caen en el evangelio y se dejan llevar por las doctrinas sanas que el evangelio presenta, va formando en él un hombre justo, va transformando, va cambiando, cambia su mente y cambia su forma de vivir, cambia su conducta. ¿Qué es lo que hace cambiar al hombre su conducta? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Un hombre sabio dijo, ordena mis pasos con tu palabra. Conocía el valor de la palabra. Conocía el valor de lo que era la palabra de Dios, lo que producía la palabra de Dios dentro de él. Por eso su oración a Dios, ordena mis pasos, están un poco chuecos, pero ordena mis pasos con tu palabra. Mi meditación va a ser de día y de noche en tu palabra. Tu palabra es lámpara para mis pies. Tu palabra, conoció el valor de la palabra de Dios y el valor de la palabra de Dios, al conocerlo, llevó a vivir, a que vive una vida de justicia. Entonces, ¿qué lo llevó a este hombre a ser un justo? Como cuando habla la Biblia de Job. Y Dios alaba a Job y dice, el justo Job. ¿No viste que no hay hombre como él? Presenta sacrificio, hace esto, lo otro. Y Satanás dijo, claro, si lo tiene cercado, yo nunca puedo llegar a él. Pero Dios alabó a Job. Porque su temor a Dios lo llevaba a ser un hombre justo, a andar con rectitud. Entonces, ¿qué formó al justo? La palabra de Dios, en este caso en el libro de Habacuc. ¿Y qué es lo que formó al otro hombre cuya alma no es recta? El no aprobar a Dios en sus noticias, no quiere saber nada con Dios. Yo quiero hacer lo que yo siento así y como yo siento lo llevo a cabo. No importa lo que Dios dice, yo hago lo que yo siento. ¿Y a dónde lo llevó su propio sentimiento? A tener un alma torcida, pensamiento torcido, ideas torcido, porque lo que no es recto es torcido. Y como es torcido, ¿a dónde lo lleva? A enorgullecerse. Le toma orgullo, yo soy, yo tengo. Es como el diablo allá arriba en el cielo se ensoberbeció en contra de Dios, pensaba que sus pensamientos eran mejores que los pensamientos de Dios. Qué triste que a veces los hombres piensan así, que lo que ellos piensan es mejor que lo que dice Dios en la palabra de Dios. Así hizo el diablo, que su pensamiento era mejor y que él tenía razón y engañó a la 3/4 parte de los ángeles del cielo, porque cuando él fue derribado a tierra, las 3/4 parte de las estrellas, él las arrastró con su cola, los engañó. Entonces, su soberbia, ¿a dónde lo hizo caer? ¿Qué es lo que viene antes de la caída? La soberbia. Todos los soberbios caen por tierra siempre. ¿Y qué ocurre con los humildes? Todos los humildes son exaltados por el Señor. El soberbio quiere mostrarse que él es y que él sabe. El humilde deja todo en la mano de Dios y Dios lo eleva y Dios lo exalta. Es mejor la exaltación de Dios y no la exaltación del hombre.
Entonces nosotros vimos, ¿qué es lo que lo lleva? Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta. Entonces, ¿por qué no es recta su alma? Porque desechó la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, la dirección de Dios, desechó la doctrina del Señor, la forma de vida como tiene que vivir, la desechó, no la quiso. ¿Y a dónde lo llevó? A un alma que no es recta, un alma torcida, pensamiento torcido, ideas torcidas, acciones torcidas, porque lo que hace es torcido, no es recto conforme a la voluntad del Señor. Entonces Habacuc en este capítulo 2 dice, he aquí aquel cuya alma no es justa se enorgullece. Pero el justo por su fe vivirá. Entonces, Habacuc, el profeta, un hombre de Dios que entraba en el secreto de Dios, que clamaba a Dios, no siempre le respondía. A veces el silencio de Dios es una respuesta, ¿vio? A veces uno dice, ¿hago o no hago? Y yo le pregunto a Dios y Dios no me dice nada. Y a veces su silencio es una respuesta para nosotros. Ya es una respuesta. Y así Habacuc clamaba, estaba en medio de un pueblo que estaba desbordado por la maldad. Había iniquidad, había molestia, destrucción, violencia, es decir, pleito, contienda, un montón de cosas en medio del pueblo, cosas que Dios aborrecía. Y Habacuc clamaba, Señor, ¿hasta cuándo me haces ver violencia? Veo que te hace mal, veo que el otro hace mal, veo que el otro hace mal, veo y yo clamo a ti y tú no contestas y no respondes, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar así? Yo te ruego, Señor, ¿hasta cuándo? Empezó Habacuc a clamarle a Dios y Dios no respondía. Y yo le clamo a Dios, pero y Dios no responde. Pero cuando respondió Dios, Habacuc dijo así, Habacuc 3, 16, 19, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué escuchó de Dios? A la voz temblaron mis labios, pudrición entró dentro en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Lo que escuché de Dios, yo le estoy clamando a Dios y de repente escucho lo que Dios dice que va a hacer con el malo. Escucho la operación de Dios, cómo es que Dios, aunque se tarde, va a venir en lo que Él dijo que va a pasar, va a ocurrir. Entonces me estremecí delante de Dios, esto le va a pasar, esto va a pasar, esto otro va a pasar. Se desesperó en su corazón. Porque escuchó lo que Dios iba a hacer. Nosotros hablamos mucho tiempo de lo que es la longanimidad y la bondad de Dios, lo que es la paciencia de Dios, que Dios tiene paciencia, es longánime, es paciencia en extremo, pero cuando llega el momento, hermanos, ya no hay quien detenga su mano. Vimos a Israel, después que le habló Dios de una manera, le habló Dios de otra, le habló Dios de otra y le habló Dios de otra, no quisieron escuchar. ¿Y a quién se levantó? Se levantaron los sirios y se levantaron los babilonios. Y Babilonia y los sirios tomaron a Israel, las dos partes que estaban separadas, y se las llevaron cautivo. ¿Por qué? Porque llegaron al colmo, es decir, al colmo de no querer oír a Dios. Y luego que volvieron y armaron de nuevo el segundo templo, después se volvieron a olvidar de Dios. Y como se olvidaron de Dios, ¿sabe qué hizo Dios con su pueblo? Se olvidó de ellos. Por eso hemos estado viendo, 400 años tuvo Israel que Dios no daba señales. En silencio, 400 años de silencio de parte de Dios. Y nosotros dijimos, ¿sabe lo que es eso? Que Dios no le contesta ni por sueño, no le contesta, ni por profeta, no le contesta, ni de ninguna manera, no hay forma. Dios no contesta cuando Dios ya cierra el cielo y no contesta a las oraciones, a las peticiones y no responde. Es horrible eso. Por eso vimos nosotros a David.
cómo es que David, luego que él pecó y que empezó a clamar a Dios, él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía lo que era estar separado de Dios. Por eso hablamos del vacío que tiene que haber sentido a Adán cuando fue sacado del huerto del Edén, donde Dios hablaba con él cara a cara y Dios lo sacó de ese lugar y no permitió que vuelva y no volvió nunca más al huerto del Edén, nunca más volvió. ¿Sabe lo que es? La separación de Dios, cuando hay un vacío dentro del corazón que nadie lo llena, es horrible. Por eso David se tiró de rodillas, Señor, no quites con tu Santo Espíritu de mí, yo he pecado solamente contra de ti, perdóname, lávame, límpiame, Señor, no quite. Entonces empezó a clamar. Y como clamó a Dios, en el cielo se oyó su voz. Nosotros dijimos, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y cuando alguien levanta su voz y dice, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame, y levanta su voz a Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios está siempre atento a sus oídos, a sus hijos, aunque son castigados, pero atento a sus hijos para extender la mano cuando clama. Por eso vimos a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. El que clama, Dios le responde. Pero el que no clama, ¿cómo va a recibir el auxilio de Dios? No puede recibir el auxilio de Dios. Entonces nosotros miramos el alma que no es recta. ¿Y cómo llegó a no ser recta? Justamente por no aprobar tener a Dios en sus noticias. Por desaprobar lo que Dios dice. Por poner a un lado lo que el Señor hablaba, por poner a un lado. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 3:16. Oí. ¿Qué es lo que escuchó? Entró en el secreto de Dios. Porque era un profeta y para poder oír lo que Dios tiene que decir a su pueblo, necesita entrar en el secreto. Es decir, tener esa comunión profunda que todo creyente debe tener con el Señor. Una comunión profunda donde viene la respuesta de Dios, de lo que Dios va a hacer. Oí, dice, oí, y se conmovieron mis entrañas. Eso va a ser Dios. Se conmovieron. Él esperaba otra cosa, pero eso va a ser Dios, porque Dios le dijo, voy a levantar gente mala, malísima, y voy a traer en contra del pueblo, en contra de los malos, gente que pasa por las naciones y arrasa con todo. Y cuando escuchó a Habacuc, dijo, eso vas a hacer, Señor, eso. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas, y los niños, y los jóvenes, y las doncellas, oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. ¿Sabe lo que eso es? Como que me faltan la fuerza, me entra como pudrición, no puedo pararme, no sé, es una debilidad tan grande que no tengo fuerza ni de sentarme. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí por lo que dijo Dios que iba a hacer. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, dice. Yo conozco a Dios. Estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dios dijo que iba a hacer eso, así que, y bueno, voy a quedarme quieto en el día de la angustia. Cuando venga ese día, voy a quedarme quieto, esperando en Dios. Porque, ¿qué es lo que nosotros acabamos de leer? El justo por su fe vivirá. Voy a estar esperando en Dios. Va a venir el día malo, el turbión en contra de los malos. Pero yo en ese día malo estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con su tropa. ¿Qué es lo que escuchó Habacuc cuando entró en la presencia de Dios? Porque escuchó a Dios. Habacuc 3:2 dice así, oh Señor, he oído tu palabra, he oído tu palabra. Escuché lo que ibas a hacer y temí. Si Dios dijo que va a hacer eso, Dios no es hombre para mentir. Los hombres pueden decir y desdecirse, pero cuando Dios dice algo, Dios no es hombre para mentir. Lo va a llevar a cabo.
ya sea una bendición o ya sea un castigo, lo va a llevar a cabo. Dios no es hombre para mentir. La misericordia de Dios se extiende, pero al tiempo va a llegar conforme Dios lo dice. Oh Señor, dice, he oído tu palabra. Yo esperaba otra palabra. He oído tu palabra y temí. Por eso dice, oh Señor, aviva tu obra, haz algo en medio del pueblo, que se despierten, que se den cuenta lo que están haciendo, que es malo, que vuelvan sus corazones a ti, que se vuelvan a ti, que miren con sus ojos, se despiertan, se abren su sentido y digan, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo en mi mano derecha? Una mentira, ¿qué estoy haciendo? Y pegue la vuelta, dice, aviva, haz tú una obra en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque tu pueblo es tu obra, obra de tus dedos. Lo escogiste en Abraham, le diste crecimiento, aviva tu obra, son tuyos, aviva tu obra, aviva. Por eso en el capítulo 1, cuando él escuchó lo que Dios iba a hacer, él dijo, no moriremos, no vamos a morir, vamos a esperar en el Señor. Yo sé que Dios es misericordioso, que Dios tiene misericordia. Cuando se levanta la voz y se clama a Dios, yo sé que Dios es misericordioso, no vamos a morir, porque si nos mata, entonces se queda sin pueblo, y nosotros somos su pueblo. Somos su pueblo, lavado, limpiado, comprado. Somos de Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Él vamos a esperar. Esperaremos en el Señor. Oh Señor, he oído tu palabra y temí lo que vas a hacer. Es horrible. He oído tu palabra y temí. Y luego dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, despierta el corazón, la mente. Haz como hiciste con Zorobabel y el pueblo que estaban dormidos y despertaste su espíritu para llevar a cabo la obra, para hacer el trabajo que tenían que hacer. Se despertaron, comenzaron a poner mano en la obra y tú lo has bendecido. Haz eso también en medio de tu pueblo, avívalo, despiértalo, se enciendan en el fuego de tu presencia, aviva tu obra. Es como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Pero en este caso le dice, clama a Dios, aviva tu obra, aviva. Oh Señor, he oído tu palabra, lo que vas a hacer, y temí, tuve temor. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Lo conocen como un pueblo malo, un pueblo villano, un pueblo vil. Aviva tu obra y en medio de los tiempos, hazlo conocer, que conozca que son pueblo tuyo, pueblo escogido, limpiado, lavado, que sepan quiénes son ellos. Aviva, aviva tu obra, Señor. Un clamor hacia Dios, un clamor. Por eso nosotros decimos el valor que tiene la oración. Gracias al Señor, en la oración del jueves tengo muy lindo, un grupo bastante elevado, a pesar de no haber colectivo, pero un grupo bastante elevado orando y clamando y rogando a Dios por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por los siervos y las siervas, para que se cumpla lo que Dios dijo. Su Espíritu Santo se derrame sobre todo ello. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diferente a aquel cuya alma no es recta. ¿Viste lo que dijo Dios? Ah, sí, pero siempre dice Dios y no pasa nada. No pasa nada. Esperen, no pasa nada. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Si Dios dijo, no, tengamos cuidado. Dios dijo que va a hacer, que va a llevar a cabo esto. No, tener temor, porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Cuando a David le trajeron el juicio sobre
el hombre que tenía varias ovejas y otro tenía uno solo, y le dijo el profeta, y ese que le vino una visita tomó la ovejita sola que tenía aquel hombre y la trajo y se la comió. ¿Y qué vamos a hacer? Ese hombre tenía un montón de ovejas para comer, pero quiso comer la oveja de aquel chiquitito. Y dijo David, ese hombre debe de morir. Y le dijo el profeta, ese eres tú. Cuando él escuchó eso, ¿qué hizo David? Se tiró en tierra, Señor, perdona, perdona. Cuando se dio cuenta, es decir, temió ante la palabra de Dios, tuvo temor, tuvo miedo. Dios me está hablando, es verdad. Se tiró delante del Señor y diciendo, oh Señor, perdóname, lávame, límpiame. No permita que estas cosas entren dentro de mí. No quites de mí tu Espíritu Santo, porque entendía lo que era tener la presencia de Dios y no tenerla. No es lo mismo. Cuando se anda con Jesús es una cosa y cuando se anda sin Jesús es otra. Con Jesús las cosas van ahí porque el Señor las va llevando, pero cuando se sale de Jesús, entonces ¿qué es lo que entra dentro de él? El diablo. ¿Y qué hace? Entregó a Jesús. ¿Y después qué hizo? Se quiso arrepentir, no había lugar de arrepentimiento. ¿Y a dónde fue? A un árbol y se colgó y se partió de por medio. ¿Sabe lo que es estar sin Jesús? Es tremendo. Lo que es estar sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es estar lejos de Dios? ¿Sabe lo horrible que es? Oh Señor, he oído tu palabra, lo que dijiste y temí. Oh Señor, aviva tu obra, es un clamor a Dios. Haz algo, es como los padres. No sé cómo hablarle a mis hijos, pero haz algo, Señor, en ellos, que cambien su pensamiento, sus ideas. Cuando eran chicos yo lo cambiaba, lo vestía, pero ahora ¿cómo hago? Haz algo, aviva, son obra tuya, te pertenecen, te los entregué en tus manos, están en tus manos, haz algo, el clamor a Dios. Ese clamor no tiene que dejar de hacerlo por los hijos. Oh Señor, he oído tu palabra y temí, porque usted piense, un corazón y un alma apartada de Dios, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va? Si está siguiendo los caminos del mundo, no aprueba tener a Dios en sus noticias. ¿Y cuál va a ser el fin de ello? El fin de ello va a ser el mismo fin del papá a quien están sirviendo. Esto es el diablo. Entonces lo va a llevar y usted mira así, se desespera. Tiene que desesperarse por sus hijos. Se desespera y empieza un clamor a Dios. Señor, aviva, haz algo en el corazón de ellos, haz algo. Usted empieza a elevar un clamor a Dios. Dios escucha el clamor, Dios escucha, Dios escucha. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer que son tuyos, que te pertenece, que lo compraste, que lo lavaste. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que iba a venir la manifestación del juicio de Dios sobre Israel. Y él dice, en la ira, en tu castigo contra Israel, acuérdate de la misericordia, que tú eres un Dios misericordioso. Acuérdate. Por eso el verso 17 de este Habacuc capítulo 3, nosotros miramos la posición de Habacuc. Capítulo 3, verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo lo que va a pasar y va a ocurrir, yo me voy a alegrar en Dios. Es lo que dijiste y hablaste que iba a pasar y tú eres fiel. Yo me voy a alegrar en ti. Pero no va a haber vaca en las majadas. Yo me voy a alegrar en el Señor. Pero no va a haber mantenimiento. Yo me voy a alegrar. Es lo que Dios dijo que iba a hacer y Dios lo hizo. Cuando llegue ese momento, voy a alabar, voy a glorificar y voy a exaltar a Dios. Es la posición de un hombre justo. Por eso miramos a Job y dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito.
Entonces nosotros leímos, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, una cosa es la fe del justo, su fe, y otra cosa es el don de la fe que fue dado en nuestro corazón. Un don que está ligado con la obediencia, la fe ligada con la obediencia, y en lo que hemos creído, un cambio y un nuevo nacimiento en una vida nueva, una vida espiritual que ligada a la obediencia va creciendo en el temor de Dios, en obediencia al Señor. Así que los que son de la fe, no desmayen. Las situaciones van a venir, las cosas van a venir. Estemos firmes en el Señor. Hagamos las cosas rectas, andemos con integridad y en justicia y dejemos todas las cosas en la mano del Señor. Dios es justo y es recto y no miente. Todo lo que dijo en su palabra que va a hacer con nosotros y nos va a llevar hasta alcanzar la medida de la estatura de su Hijo, lo va a hacer. Y lo que hemos creído, allá vamos. Allá vamos. ¿Cree en esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre bueno, alabamos tu nombre, te exaltamos. Señor, y hemos oído tu palabra. Señor, y tememos ante tu palabra, pues para nosotros ella es lámpara para nuestros pies. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos guía, Señor, por el camino recto. Señor, para hacer de nosotros que tengamos una vida justa, una vida de justicia sirviéndote, porque tu trono, oh Dios, es trono de justicia, cetro de justicia tu cetro. Padre bueno, gracias. Muchas gracias por la palabra, Señor, que envía. Tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, abriendo nuestro sentido y tu temor llene nuestro corazón y con gozo alabemos y exaltemos tu nombre. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre.